He titulado esto como Él sigue ahí. Amén. Él sigue ahí. Quiero que vayamos por un momento a Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde pareciera que estamos colgados, que no hay salida, que no hay solución, que tal vez la prueba es muy difícil, está muy complicada y no vemos una solución. Hay momentos donde nos sentimos tan ajustados, nos sentimos tan apretados que creemos que será el fin. Y tal vez que como Jesús estamos colgados, pero esta vez en una cruz invisible, deseando que ya sean las 3 de la tarde, pero aún no lo es. Aún no son las 3. Y en esos momentos es cuando Dios nos está enseñando algo. En esos momentos Dios nos está formando, porque si algo tenemos claros es que el Señor no siempre va a evitar que pasemos por la cruz. O en la mayoría de casos el Señor no va a evitar que pasemos por la cruz, pero en la cruz Él va a estar en medio del proceso. Amén. Aún no son las 3, pero sigue sirviendo. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Jesús estuvo colgado 6 horas en la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, y no fue solo una muerte física lo que Jesús nos deja, es una lección de vida. La ciencia explica que el sufrimiento de Jesús fue elevadísimo, mucho más allá de lo que un ser humano normalmente podría soportar. El dolor de estar con sus laceraciones, el estar colgado en la cruz, le impedía respirar, y aún con sus manos y sus pies clavados, él tenía que levantarse para poder respirar. Y el volver a descolgarse volvía a doler. Las heridas en su cabeza, en su cuerpo en general, era algo que tal vez ninguno de nosotros hubiera podido soportar. Pero ¿sabe qué fue lo más increíble? Las heridas y lo que soportó físicamente no fue lo más increíble. Lo más increíble es que en esas 6 horas Jesús no perdió su enfoque. En esas 6 horas Él no permitió que el dolor, que la dificultad, que el proceso, que todo lo que estaba sintiendo, el ataque, lo desenfocara de lo que Él vino a hacer en la tierra. No perdió su enfoque. En esas 6 horas Jesús evangelizó. Le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En esas 6 horas Jesús intercedió por su pueblo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esas 6 horas incluso fue un buen hijo. Se preocupó por el futuro de su madre, que no quedara sola, sin nadie que la cuidara. En esas 6 horas mantuvo su enfoque.
no se defendió ni intentó bajar de la cruz. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que él sí podía hacerlo. Solo así él bajaba de la cruz. Podría ser que todos los soldados que lo atacaban cayeran muertos al instante, pero él no perdió su enfoque. Así que yo te invito a que repitas esto conmigo. Levanta ahí tus manos donde estás. Dile: aún no son las 3, pero yo seguiré sirviendo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así que Jesús nos muestra, nos enseña que el dolor no es una excusa para dejar de ministrar, no es una excusa para dejar de servir, no es una excusa para dejar de seguirlo. Al contrario, tal vez tú puedas hoy estar colgado, tal vez estás pasando por un proceso difícil, tal vez sientes que la prueba te tiene ahogado, que no puedes más, pero eso no significa que se acabó tu propósito. El dolor no te cancela. El dolor te forma. Así que tienes que creer en esa palabra. Tienes que cambiar tu lenguaje. Porque muchas veces cuando estamos en el proceso difícil, estamos en la prueba, todo se acabó. Todo terminó. Ya no hubo más. Ya no doy más. Y nos olvidamos de lo que viene después. Perdemos el enfoque. Tenemos que entender que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la adversidad, Dios no quiere verme sufrir. Dios no quiere lastimarme. Dios no quiere hacerme daño. El Señor quiere formarme. Amén. Ahora, punto número 2. No es el día 7, pero Dios está en el fuego. Aquí quiero tocar la historia de unos jóvenes que me caen súper bien. Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Jóvenes que eran del pueblo del Señor, pero se formaron en el reino de Babilonia. No eran cualquier muchacho por ahí, eran estudiados. Eran bien preparados y tenían puestos importantes en el gobierno del rey Nabucodonosor. Pero sucede que un día Nabucodonosor se le dio por colocar una estatua gigante y que todos tenían que inclinarse ante esa estatua. Y el que no lo hiciera, el que se negara a inclinarse, sería arrojado a un horno de fuego. ¿Y ustedes qué creen que hicieron estos jóvenes? Se negaron a arrodillarse. A pesar de que la amenaza de muerte estaba ahí, a pesar de que ellos habían sido formados en Babilonia, que tenían puestos importantes en el gobierno del rey Nabucodonosor, ellos decidieron no inclinarse, decidieron mantener sus principios, decidieron mantener su moral delante de Dios. Dijeron: eso no es lo que yo soy, ese no es mi Dios y yo no me puedo inclinar ante algo que no es mi Dios. Es por eso que en Daniel capítulo 3, versículo 23 al 25 dice: los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros. Aquí viene lo impactante: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y le responden: así es, su majestad. Y él dice: pues miren, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de los dioses. Así que los 3 jóvenes hebreos no fueron librados del horno. ¿Ustedes creen que Dios podría haber hecho algo para que ellos no entraran al horno? ¿Ustedes creen que Él podía evitar que ellos entraran al horno a sufrir, a morir en llamas? Dios podía hacerlo. Así que Él no los detuvo o no hizo algo para que no entraran. Pero ¿saben qué sí es lo increíble?
que Él sí entró con ellos. Así que esta es una palabra que es para ti en esta mañana. Porque tú puedes sentirte que estás en el horno. Puedes sentir que no puedes más. Puedes sentir que la prueba ya no te permite avanzar. Que la prueba te cancela. Que el dolor es demasiado grande. Que no hay solución para lo que estás viviendo. Pero el Señor está ahí contigo. Él no va a impedir ni va a hacer algo para que no entres al horno muchas veces. Pero Él entrará en el horno contigo. Por eso es que Nabucodonosor vio 4 hombres dentro del horno y estaban sueltos. Dios no evita el proceso, pero sí está ahí en medio del proceso. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Yo no sé tú, pero eso es algo increíble. No importa la prueba, no importa el proceso, no importa el dolor. El Señor está ahí conmigo y muchas veces lo olvido. Puedo llegar a sentir que Él no está, pero su palabra es clara y Él cumple sus promesas. Si estoy pasando por el horno, Él no me deja solo. Él entra conmigo al horno. Él entra conmigo al fuego y me saca del horno y me saca del fuego, sano y salvo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y es por eso que siempre he creído firmemente en una promesa que le llamo la promesa del día 7. Porque el día 7 representa descanso, representa cumplimiento, representa victoria. Tal vez hoy tú sientes que estás en el día 3, que estás en el día 2, que estás en el día 4, que aún la salida tarda, que aún no ha llegado la solución, que el momento todavía no se ha cumplido, que estás en el horno, que estás en medio de la prueba, pero eso no significa que estás perdido. Dios te está mostrando su fidelidad en el proceso. Amén. Punto número 3. Adorar aún cuando no lo sientes. Adorar aún cuando no lo sientes. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. En Hechos 16, 25 se describe la situación de Pablo y Silas, quienes a pesar de estar encarcelados, a pesar de haber sido azotados, no perdieron la fe ni la esperanza. En contrario, en lugar de lamentarse, se dedicaron a orar y alabar a Dios con cánticos. Este acto no es algo cualquiera. Si podemos comprender la situación en la que ellos estaban encarcelados, azotados, humillados, maltratados, ultrajados, y aún se levantan y dicen: yo voy a adorar el nombre del Señor. Yo voy a alabar con cánticos al Rey de Reyes. Yo creo que este texto nos muestra lo importante que es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración abren el cielo. Saben, es algo que yo repito muchas veces, pero en el cielo no necesitaremos predicadores. En el cielo no necesitaremos profetas. En el cielo no vamos a necesitar milagros, proezas, prodigios. Ustedes saben que vamos a ir a hacer al cielo. Vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a adorar el nombre del Señor. Así que si aún no has empezado a adorar, pues aprovecha el tiempo, porque esta es tu forma de ensayar lo que vamos a ir a hacer en el cielo. Así que no importa la prueba, no importa el proceso, no importa el dolor, no importa la adversidad, no importa qué esté pasando en tu vida, adora al Rey de Reyes, porque la adoración, la alabanza abren el cielo y suceden milagros. Viene la respuesta del Señor por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Así que este acto de fe y devoción a Dios fue notado por los demás prisioneros. Y miran cómo esto influía en los demás, quienes también escuchaban la alabanza de Pablo y Silas.
Y esto lo que hace es preparar el ambiente para el momento que sigue. Y el momento que sigue es que llega un terremoto que sacude los cimientos de la cárcel. Qué increíble lo que puede hacer la alabanza y la adoración. Abriendo las puertas, soltando las cadenas de todos los prisioneros. Por eso es importante de quienes estamos rodeados. Y quiero dar un ejemplo pequeño con esto. ¿Cómo influyen las personas de las cuales yo me rodeo? Y se lo voy a colocar con un ejemplo corto. Jonás, cuando decidió ir a otro camino, se montó en un barco y lo llevaban. La culpa era solo de Jonás, porque desobedeció la voz del Señor. Pero ¿quiénes pagaron las consecuencias? Toda la embarcación. Pablo y Silas cantaron en la cárcel, alabaron el nombre del Señor. Los prisioneros escucharon. ¿Quiénes aprovecharon esas buenas consecuencias de lo que hicieron Pablo y Silas? Así que sí influye con quienes te rodeas. Si tú eres influencia para quienes te rodean. Así que es importante que tu lenguaje cambie, que tu forma de pensar sea diferente, que pienses que Dios sí tiene salida, que a pesar de la dificultad sigas alabando y sigas adorando, aun si eres el único de tu familia que viene aquí a adorar el nombre del Señor. Eso influirá directamente en toda tu casa. Y saben, hay un detalle aquí que me encanta y dice que también tuvo un impacto profundo en el carcelero. Hasta el carcelero llegó, llevándolo a cuestionar su fe y buscar la salvación en Jesucristo. Así que no sentían libertad. Estaban heridos, estaban presos, estaban maltratados y adoraron. Incluso en los momentos donde no lo sintamos. Incluso en los momentos donde creemos que no nos está respondiendo el Señor. Incluso en el momento donde no sentimos su presencia. Adora, que el cielo se abre y los milagros llegan. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y en este punto en específico, quiero contarles una historia vivida hace poco. Todos saben que hace poco nació mi hija, Kiana Noemí. Ha sido una bendición. Fue deseada, fue soñada, anhelada. Pero cuando estábamos llegando a la etapa final del embarazo, surgieron problemas. Tuvimos que entrar por urgencias porque mi esposa empezó a sentir unos síntomas que no estaban tan bien. Cuando empiezan a revisarla, empiezan a mirar qué es lo que está sucediendo, nos dan un pronóstico que no es tan bueno. Nos dicen que hay preeclampsia típica y que hay anemia crónica. Las dos cosas más graves que le pueden pasar a una mujer en embarazo es que tenga preeclampsia y que tenga anemia. Lo mínimo que una mujer necesita para entrar en un parto o cesárea es 12 de hemoglobina. Incluso piden que tenga 14 de hemoglobina por la pérdida. Pero mi esposa estaba entrando con 8 de hemoglobina. Pero no teníamos tiempo para subirle la hemoglobina porque estaba la preeclampsia. Así que el dictamen del médico es: ¿hacemos cesárea de urgencia? ¿Corremos el riesgo? ¿O ambas se mueren? Realmente para mí fue un tiempo muy difícil. No esperaba vivir algo así. El embarazo fue perfecto. Nunca hubo un problema, nunca hubo nada malo. Y al recibir esta noticia es algo bastante impactante. Oramos, adoramos al Señor y Carla entra al quirófano.
Saben, Kiana puede decir que nació el día de los temblores. ¿Recuerdan ese miércoles 24 de septiembre que tembló tan fuerte? Pues en el momento exacto que estaba temblando, Kiana estaba naciendo. Cuando me permiten ingresar a la sala de cirugía, yo estudié psicología, soy psicólogo clínico, vi algunas materias de medicina y entiendo qué me dicen los monitores. Y mi esposa no estaba nada bien. Nada bien. Pero ella necesitaba que yo estuviera bien, ¿verdad? Así que tuve que hacer como si nada estuviera pasando. En mi mente pedirle al Señor que no quería que mi esposa se fuera. Ver como Carla estaba casi inconsciente. Y cuando Kiana sale de ella, entran en afán los doctores porque Kiana no respira. Y empiezan a tratar de hacerle activación de sus pulmones y no respiraba. Entonces veo a mi esposa mal y veo cómo salen corriendo con mi hija como un muñequito porque no respiraba. Y lo único que vino a mi mente fue: yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oh, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El pronóstico era negativo. Sentía como la vida de mi esposa y de mi hija se me iba de mis manos. Me sentí mal. Pero sabe, aún así adoré. Y creí en ese Dios que es mi Padre. Ese Dios que todo lo hace bien. Quiero resumir un poco aquí. Salimos de cirugía, vamos a la habitación. En la mañana siguiente llega un doctor, le hacen unos exámenes. Carla salió del quirófano con hemoglobina de 6 y no se recuperaba. Cuando le ordenan que le den 2 transfusiones, 2 bolsas de sangre. Estuvimos ese día en transfusión de sangre, creyendo en el Señor, que ya nos había hecho pasar por una prueba y la superamos. Pasamos en victoria, que esta no sería diferente. Y llega el doctor el viernes en la mañana y dice: necesitamos enviarte a urgencia hematológica. Tu hemoglobina no sube, ni con las transfusiones sube. Tenemos que hacerte una prueba de médula, hay que hacer una serie de exámenes, ya estamos pidiendo para que te trasladen. Y yo le dije: Señor, no. Esto no puede ser así. Ese viernes tenía que predicar y iba a cantar junto con Generación de Fuego en una vigilia en la iglesia del Centro Cristiano Colinas. Y yo le dije: no voy a ir, yo me estoy aquí. Y ella me dice: no, vaya, yo voy a estar bien. No, yo no soy capaz. Vaya, sírvale a Dios. Y salí hasta último momento de esa clínica donde me iban a recoger para llevarme a la vigilia, llorando, sintiéndome terrible, diciéndole al Señor: Señor,
Es inevitable, mi humanidad. Tengo el corazón dividido. Yo voy a ir a servirte como siempre lo hago. Voy a ir a adorar tu nombre, voy a alabarte. Pero saca a mi esposa de la clínica, por favor. Yo creo en la promesa del día 7. Era viernes. El viernes es el día 6. Y le dije, Señor, yo creo en la promesa del día 7. El día 7 es de descanso. El día 7 es de victoria. El día 7, Señor, es la promesa cumplida. Y le dije, Señor, mi esposa sale de esa clínica mañana. Yo voy a ir a adorar tu nombre. Yo voy a ir a cantarte a ti como siempre lo hago, con alegría. En medio del dolor, en medio de que no sé qué va a pasar, en medio de la dificultad, yo te voy a seguir adorando, Señor. Y yo sé que tú cumplirás tu promesa. Salgo de la vigilia, llego el sábado, entra la doctora con una sonrisa y yo, algo bueno está pasando. Y dice la doctora mirando a Carla y le dice, ¿te quieres ir para la casa? Y Carla le dice, sí, por favor. Y le dice, pues Carla, te puedes ir a tu casa porque todo está bien. Todo se reguló, la hemoglobina subió, no hay urgencia hematológica. Ambas están sanas y pueden ir a casa a descansar. El día 7 es día de victoria, es día de descanso, es día de promesa. Tal vez tú sientas que estás en el día 4, que estás en el día 5, que la promesa no llega, pero créeme, confía en el Señor, adora, sigue sirviéndole, sigue cumpliendo su voluntad, porque el día 7 viene pronto. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Adora en medio del dolor, adora en medio de la dificultad, adora en medio del proceso. Qué hermosa enseñanza vemos en esta historia. Empezando por nuestro gran maestro Jesús, que a pesar de todo no perdió su enfoque, no dejó de servir, suplicó al cielo por su pueblo, clamó perdón, evangelizó, creyó firmemente en la palabra, en la promesa que el Padre le había dado, y cumplió con el propósito. Así que no importa la dificultad, no importa la adversidad, hay que cambiar nuestro lenguaje, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Eso significa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando decimos quiero sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no significa que todo a mi alrededor sea perfecto. Por eso significa que sobrepasa todo entendimiento, porque va por fuera de la comprensión humana. Porque si estamos en dolor, si estamos en dificultad, es humano que estemos mal, es humano que estemos tristes, es humano que sintamos dolor, es humano que queramos dejar todo atrás, hacer todo a un lado y decir no más. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio del proceso, aún en medio de la dificultad, yo tengo paz, yo tengo tranquilidad, y mi fe, mi confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él me dio una promesa y Él siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Así que alaba, adora, cree en Él. Así que tenemos 3 grandes lecciones el día de hoy. Sirve aún en el dolor. No dejes de servir a pesar de la dificultad. Confía en el que está contigo en el fuego, porque el Señor nunca te abandona. Y adora, aunque la situación, aunque en el momento
no lo sientas, porque Dios nunca llega tarde. Dios no se fatiga. Dios da fuerzas al que está cansado.